tendremos que factorizar cada expresión por completo. Recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común. La primera expresión es 4x al cuadrado menos 10x menos 6. El mayor factor común entre los tres términos es 2. Para mostrar esto, puede ser útil escribir cada término como un producto con un factor de 2. Por ejemplo, podemos escribir 4x al cuadrado como 2 veces 2x al cuadrado, menos podemos escribir 10x como 2 por 5x, menos podemos escribir 6 como 2 por 3. Este paso no es obligatorio, pero puede ser útil porque ahora podemos ver el mayor factor común de 2, también podemos ver los factores restantes cuando factorizamos 2 de cada término. De nuevo, el primer paso es factorizar el máximo factor común de 2, lo que nos deja con 2x al cuadrado. Menos 5x. Menos 3 por supuesto, podemos verificar esto si distribuimos los dos. Todavía tenemos 4x al cuadrado menos 10x menos 6. El siguiente paso es tratar de factorizar el trinomio dentro del paréntesis. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales. Entonces, si tiene factor, tendremos 2, y luego dos factores binomiales. No olvides que necesitamos incluir este factor de 2 en cada paso de la factorización. Ahora mirando el trinomio dentro del paréntesis, esto es más desafiante que algunos trinomios. Como el coeficiente principal no es 1, el coeficiente principal es 2. Y hay varios métodos para factorizar este tipo de trinomio. Podemos usar prueba y error, agrupación, así como de abajo hacia arriba. Probemos prueba y error. Debido a que el primer término del trinomio es 2x al cuadrado, y los factores de 2x al cuadrado son 2x y x, coloquemos 2x en la primera posición del primer binomio, y un factor de x en la primera posición del segundo binomio. Y ahora, para encontrar los términos en las segundas posiciones, no podemos simplemente encontrar los factores de 3 negativos que se suman a 5 negativos, nuevamente porque el coeficiente principal no es 1, son 2. Lo que tenemos que hacer es colocar los factores de 3 negativos en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo nos da 5x negativos. Y los factores de 3 negativos son 3 negativos y 1 positivo, o 1 negativo y 3 positivos. De nuevo, debido a que estamos usando prueba y error, simplemente probarás algo y verás si funciona. Si no funciona, intentaremos algo diferente. Digamos, por ejemplo, que colocamos aquí un factor negativo de 3, lo que nos dará menos 3. Si usamos los 3 negativos aquí, tenemos que colocar el positivo aquí, lo que nos da más 1. Y ahora busquemos los dos productos, y veamos si obtenemos una suma de 5x negativos. Negativo 2 veces positivo 1 es 2x, más negativo 3 veces x es negativo 3x. Bueno, esta suma nos da una x negativa o x negativa, que no es negativa 5x. Así que intentemos cambiar estos dos factores. Coloquemos el menos 3 aquí, y el más 1 aquí. Y probémoslo de nuevo. El producto externo ahora es 2 veces x negativo 3, que es negativo 6 veces, más el producto interno es una vez x, o una x. Y un negativo 6x más 1x, o simplemente más x, nos da 5x negativos, que es lo que queremos. Y por lo tanto, esto ahora se factoriza correctamente. Entonces, la forma factorizada final es 2 veces una cantidad 2x más 1 veces una cantidad x menos 3. Si cambiamos el orden del producto de los dos binomios, todavía se factoriza correctamente, debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 18x al cubo menos 33x al cuadrado más 12x. El mayor factor común entre los tres términos es 3x, y demostremos esto escribiendo cada término como un producto usando un factor de 3x. 18x cubos es igual a 3x veces 6x al cuadrado menos 33x al cuadrado es igual a 3x veces 11x. Más 12x es igual a 3 veces x4. Una vez más, este paso es opcional, pero puede ser útil factorizar el mayor factor común correctamente. No vamos a factorizar 3x fuera del trinomio. Y podemos ver los factores restantes de cada término. Factorizamos 3x del trinomio original, tenemos 6x al cuadrado. Menos 11x y más 4.
Observe ahora que el único factor común entre los tres términos dentro del paréntesis es 1, y por lo tanto sabemos que 3x es el máximo factor común. Y ahora si factoriza más, el trinomio dentro del paréntesis factorizará en dos factores binomiales. El primer término dentro del paréntesis es 6x al cuadrado, necesitamos colocar los factores de 6x al cuadrado en las primeras posiciones de los dos binomios. Entonces podríamos tener un 6x y x, o un 3x y un 2x. Probemos 3x y 2x. Las segundas posiciones deben ser factores de 4 negativos, de modo que la suma del producto interno y el producto externo. Danos negativo 11x. Como la suma debe ser negativa, sabemos que debemos usar factores negativos de 4 positivos. Entonces podemos usar negativo 4 veces negativo 1 o negativo 2 veces negativo 2. Probemos 2 negativos y 2 negativos. Si usamos esos dos factores, tendríamos un menos 2 aquí, y un menos 2 aquí. El producto externo es negativo 6x, el producto interno es negativo 4x, y negativo 6x más negativo 4x es negativo 10x, que no es negativo 11x. Esta no es la forma factorizada correcta. Y en realidad, deberíamos haber reconocido eso de inmediato porque no hay forma de que podamos colocar un 2 aquí porque si nos damos cuenta de cómo estos dos términos del binomio tienen un factor común de 2, no puede haber un factor común en ningún binomio si ya hemos factorizado el mayor factor común. Entonces intentemos el negativo 4 y el negativo. Si colocamos el negativo 4 o menos 4 aquí, tendríamos un factor común de 2, que no puede ser el caso. Coloquemos el menos 4 con las 3x, y colocaremos el menos 1 con las 2x. Y ahora vamos a sumar los productos internos y externos. Tenemos 3x multiplicado por 1 negativo, que es negativo 3x, más negativo 4 veces 2x, que es negativo 8x, y observa cómo negativo 3x más negativo 8x es negativo 11x. ¿Cuál es el término medio? Y por lo tanto esto se factoriza correctamente. La forma factorizada final es 3 veces x una cantidad 3 veces menos 4 veces una cantidad 2 veces menos 1. Espero que hayas encontrado esto útil.